Ya no va a estar todo. Profe, y el video que se cortó no se grabó, ¿verdad? No, no se grabó. No se guardó. No. Pero de todos modos, yo subí la presentación a Classroom. Entonces, realmente así que yo aporte mucho, así es. No hubo mucho, no hice mucho. Realmente casi nada más estaba leyendo. Pero bueno. Entonces, les digo que los genes son unidades independientes que se segregan como jugar cartas. Y bueno, los genes que son ligados, los que están muy cercanos unos de otros, como casi no se separan, esta acción de que viajan juntos permite identificar cuál de ellos están juntos y hacer mapas. Así como los mapas de una carretera, los genes que están más alejados se comportan de manera independiente. Por ejemplo, aquí vemos el gen A, B, C, D, E, estos, ¿no? Entonces, el gen A y B casi siempre van a viajar juntos porque están muy cerca uno de otro. Sin embargo, ya el gen D solito con el A ya está muy lejos, por lo tanto se comporta como si fuera independiente. Pero el gen D y el E están muy cerca, entonces estos dos van a ser ligados e independientes de estos otros dos. Entonces, y así me voy. Y bueno, en resumen, las características que se pueden heredar se llaman genes y existen varios tipos de mapeo genético. Ahorita lo vemos. Está el fenotipo, que es lo que nosotros podemos ver. Está el genotipo, que es lo que no podemos ver, pero lo inducimos a partir del fenotipo. Y aquellos que poseen ambos genes se llaman híbridos y los que poseen un solo gen se llaman homocigóticos. Perdón, los que poseen ambas características se les llama heterocigóticos. Bueno, también híbridos, también dicho. Y bueno, considerando que hay dos cromosomas homólogos, se puede decir que las dos copias de un gen en particular están en el mismo cromosoma, ya que son homólogos. Entonces, como heredamos un cromosoma completito del papá y otro de la mamá, entonces los que están uno enfrente de otro ocupan la misma posición, la cual se llama loci. Bueno, ahorita la menciono. Se llama loci y corresponde al mismo gen. Y bueno, Mendel pensó que los genes eran algo abstracto, algo así como espíritus. Bueno, no olviden que él era monje. Ahora sabemos que los genes son entidades físicas y que se localizan linealmente en los cromosomas y son tan reales como los baches. Y que experimentalmente se pueden hacer mapeos de ellos para analizar y ver en qué cromosomas se encuentran de manera continua. Mendel presentó su teoría en 1865 a la Sociedad de Ciencias Naturales, pero como eran muchos datos estadísticos, la mayoría de ellos se aburrió. En aquel tiempo todos estaban entretenidos con la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Entonces, cuando Mendel murió, ya nadie se acordaba de su teoría genética. Entonces, esta terminó en el camposanto, es decir, en el panteón. Tiempo después, y gracias a las investigaciones de otros científicos que llegaron a las mismas conclusiones, 3 biólogos principalmente hallaron lo mismo que hizo Mendel con otros animales, porque lo llamativo eran animales, casi nadie trabajaba plantitas, las plantitas eran como que para perdedores, pero trabajar con animales cuando se refiere a grandes poblaciones, ahí sí estás en una desventaja, mientras que en plantas normalmente tienes gran ventaja porque puedes obtener gran descendencia, excepto cuando trabajas con insectos, pero bueno. Entonces, estos son los 3 biólogos que llegaron a las mismas conclusiones que Mendel. Y bueno, aquí solo me resta agradecerles a mis jefes por haberme prestado su presentación. Genes asociados. Bueno, también existen genes que se llaman genes asociados al sexo. Pero eso ya no lo trabajó Mendel, lo considero demasiado complicado. Entre ellos está, por ejemplo, la calvicie, que está en el cromosoma X, el daltonismo, que también está en el cromosoma X, y la hemofilia, que también. ¿Qué sigue? Por ejemplo, entonces, como en el cromosoma X se codifica para la formación de un receptor para hormonas que se localiza en el folículo piloso del cabello, entonces ese receptor
En hombres es muy defectuoso, o no es cierto, no es defectuoso, es hipersensible, es hipersensible a la dihidrotestosterona. Entonces, precisamente como se estimula muy fácilmente por la dihidrotestosterona, ocasiona que se pierda la circulación hacia el folículo piloso y este muera, entonces ocasionando la pérdida del cabello. Entonces, como las mujeres casi, aunque posean este mismo gen hipersensible, bueno, este es receptor hipersensible, el gen no puede ser hipersensible, el receptor sí, la proteína que codifica sí. Aunque las mujeres tengan este receptor hipersensible, como casi no producen dihidrotestosterona, entonces no hay peligro de que se dé en ellas la pérdida del cabello, mientras que en hombres sí, cuando la producen la dihidrotestosterona, porque la testosterona no tiene el mismo efecto, porque las mujeres también producen testosterona y algunas producen testosterona en cantidades tan equiparables como las de un hombre. Entonces, el que ocasiona la divergencia es la dihidrotestosterona. Ahorita que está el que se unió el Huawei, estaba con un profe en otra clase, que ya es grande el profe, y se unió, ay, no me acuerdo con qué equipo entró. Hagan de cuenta que entró con un Huawei, así. ¿Cómo que Huawei? No quiero que entren con sus apodos raros, pongan su nombre, así como aparece en la lista, no quiero apodos raros. Yo así, ay, profe, ¿cómo le explico? Pero bueno, entonces, como el gen que codifica para la calvicie se encuentra en el cromosoma X, entonces, cuando una mujer tiene hijos con un hombre que padece calvicie, no hay prácticamente peligro de que alguno de los hijos vaya a heredar el gen de la calvicie. Sin embargo, las mujeres, hijas de este hombre que padece calvicie, son portadoras del gen de la calvicie, pero en una mujer no se manifiesta. Entonces, cuando esta mujer tenga descendencia, ella que porta el gen al hijo que le herede el gen de la calvicie, ese hijo varón sí va a ser calvo, mientras que las mujeres no van a tener este problema, aunque también pueden ser portadoras. Pero aquí, como es un gen recesivo, por lo menos en mujeres, entonces no se puede saber si es portadora o no hasta que lo manifieste alguien. Y bueno, por ejemplo, otro ejemplo es el ligado al sexo, es el gen de la hemofilia. La hemofilia tiene el mismo patrón de herencia en el cromosoma X. Y se hizo famoso este caso precisamente porque la reina Victoria de Inglaterra fue una portadora asintomática de hemofilia. Entonces la hemofilia, gracias a que la mayor parte de la nobleza europea era descendiente para principios del siglo XX de esta señora, entonces, la hemofilia fue una enfermedad bastante difundida en toda la nobleza europea. Y el caso más famoso creo que fue el de los Romanov, que el heredero al trono, el Zarovich, creo que se le llamaba así, era hemofílico el niño completamente, entonces había que estarlo cuidando. Y bueno, como no hay antecedentes de hemofilia antes de la reina Victoria, entonces se cree que esta mutación sucedió como una mutación aleatoria que llega a suceder en una de cada 50,000 personas. Por eso entonces le puedes decir así literalmente, ¿ves? Tu abuela era una mutante, pero sin poderes chidos. La hemofilia no es un poder chido. Y bueno, observen el patrón de la genealogía de la reina Victoria. Entonces está la reina Victoria, que es portadora, el rey Alberto, que no lo era. Entonces, entre la descendencia, aquí tenemos pues, a su hija Alicia, que era portadora. Aquí tuvo un hijo hemofílico, 2 hijas portadoras. De estas portadoras tuvieron otros dos hijos hemofílicos. Y así, estos son los zares de Francia. Zares de Francia, ándale pues, zares de Rusia. Y la parte de la nobleza de los reyes de España. Y bueno, aquí tenemos una representación de cuando estaban fusilando a los zares. Cuidado, un simple rasguño puede ser mortal. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay más de un cromosoma X o un cromosoma Y? Y bueno, entonces como habíamos visto, si hay una alteración cromosómica, y que por cierto la mayoría de las alteraciones cromosómicas son debidas al hombre, entonces puedes tener en algunos casos una monosomía, este es el síndrome de Turner, o puedes tener trisomías, que puede ser por ejemplo el síndrome de Klinefelter, cuando tienes XXY.
Bueno, dice, veo que Y es el que determina el sexo, pero no la preferencia sexual. Otra combinación es el supermacho, que es XYY, que les había dicho que son hombres que tienen más, que desarrollan más sus características sexuales masculinas secundarias. Y se pensaba que precisamente como producen mucho más testosterona estos hombres, pues se le consideraba como un fenotipo criminal, ¿no? Y se sabe que realmente discriminar a una persona por sus características genéticas, en algunos casos ya es hasta penado. ¿Qué es la que sigue? Y bueno, entonces, también todos los animales son XX o XY. Bueno, resulta que todos los mamíferos sí. Las hembras en todos los mamíferos de todas las especies son XX y los machos son XY. Pero resulta que en las aves es al revés. El que es XX es el macho y la que es XY es la hembra. Pero en las abejas, quien define el sexo es el grado de ploidía. Todavía no entramos con el concepto de ploidía. Ahorita vamos a verlo si alcanza el tiempo. Sí, sí va a alcanzar. Entonces, las abejas que solamente tienen un juego de cromosomas, y ese juego se da porque son producto de un óvulo que no fue fecundado, van a ser hembras, perdón, van a ser machos, y esos son los zánganos. Las que sí fueron, los huevecillos, los óvulos que sí fueron fecundados y que por lo tanto son diploides, esos van a dar lugar a hembras, que son las obreras. Y la diferencia entre una reina y una obrera, la única diferencia la hace la alimentación que reciben en las etapas tempranas después de que sale del huevecillo. Recibiendo mucho más jalea real la abeja reina, lo cual permite su maduración sexual, mientras que las obreras no maduran sexualmente. Pero entre la reina y las obreras es la misma característica genética, son genéticamente idénticas. Bueno, similares. En otras especies más exóticas, por ejemplo, en el gusano Bonellia, la diferencia genética la diferencia de sexo se da dependiendo del huevecillo donde caiga. Si el huevecillo cae en el fondo del mar, en la tierra, en el fango, entonces se va a diferenciar a una hembra. Si el huevecillo cae en otra hembra, entonces se diferencia a un macho. Y ese macho vive como parásito el resto de su vida dentro del cuerpo de la hembra. Y bueno, en algunos otros individuos organismos como los protozoarios, en la diversidad sexual, más bien el sexo que adquieren depende mucho de qué sexos tenga en la cercanía. Por eso le dice, disculpa, ¿quieres ser mi pareja sexual? Sí, pero te advierto que soy de tu mismo sexo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de genética humana. La genética humana, a diferencia de la genética tradicional que manejó Mendel, tiene muchas desventajas. No se pueden hacer cruzas controladas, esa es la primera, y menos si sucede en un cuarto oscuro. En algunas poblaciones, los parentales son confusos. Se produce baja progenie en general. No se pueden mantener condiciones controladas normalmente y los tiempos de espera normalmente son muy, muy altos. Entre las características dominantes que se encuentran en los seres humanos está, por ejemplo, la acondroplasia, que es el enanismo. Oye, no me hagas esto. La braquidactilia, que son dedos cortos, la ceguera nocturna congénita, el síndrome de Ehlers-Danlos, que es desorden de tejido conjuntivo, la enfermedad de Huntington, que es desorden neurológico, síndrome de Marfan, que es gigantismo, neurofibromatosis. De esta hay de varios tipos, la benigna y la maligna, pero normalmente son benignos los tumores, no ocasionan la muerte del individuo. Sabor a fenilcarbamida, esto sí está bien triste porque son personas que su sentido del gusto, todo les va a saber a metal toda su vida, no distinguen los distintos sabores, sus receptores de las papilas gustativas no son funcionales. El pico de viuda, ese es el pico de viuda, el que tienen aquí, bueno, aquí se ve que como Drácula, aquí sí. El cabello ensortijado, es decir, el cabello chino es dominante, la lengua que se puede hacer taco también es dominante, el lóbulo de la oreja separado también es dominante, esta es la característica dominante, esta es la característica recesiva. Este es el gen de la ceguera nocturna congénita. Y bueno, todos estos son genes dominantes.
Otro de ellos, de los dominantes que habíamos visto ahorita, es la acondroplasia. Como es dominante completamente, entonces el padre va a ser portador y entonces se lo va a heredar prácticamente a todos los hijos que les toque dicho gen. Y como es un desorden de tejido conjuntivo, entonces se evita el alargamiento de los huesos, dando la condición de enanismo. También llegan a tener algunos problemas de columna, precisamente por el tejido conjuntivo. Otro que habíamos mencionado es la braquidactilia, que es esta. Aquí se ve algunos casos especiales. Otro que habíamos visto es el gen de la condición de Ehlers-Danlos, que es un desorden en el tejido conjuntivo también. Esto hace que algunos colágenos que forman la piel y algunas articulaciones no estén bien formados, son ligeramente infuncionales, no completamente. Y por lo tanto, entonces, cualquier presión excesiva puede ocasionar que se rasgue la piel. Entonces, por ejemplo, ponerse de rodillas mucho tiempo o inclinarse o dormir en una posición mucho tiempo hace que se pueda lesionar la piel. Esto hace que la piel también sea un poco más elástica, pero se puede lastimar más fácilmente. También viene acompañado entonces algunas deformaciones óseas por lo mismo. Y también si se acumula mucho la presión, también puede haber lesiones cutáneas, como vemos aquí. La corea de Huntington, de hecho, esta saltó a la fama en la serie de House, precisamente porque a una chica que le apodan 13, tiene corea. Y bueno, entonces, la enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el cromosoma 4. El defecto hace que una parte del DNA, que tiene una repetición que inicia en CAG, ocurra muchas más veces de lo que es normal. La repetición en personas sanas o normales puede estar de 10 a 28 veces. Es importante remarcar que esta repetición es importante para la formación de las neuronas, bueno, no la formación, para la sinapsis correcta de las neuronas. En una persona normal está en bajo número de cuentas. Si está en cero, pues la persona se muere porque no hacen bien sinapsis las neuronas y eso es una condición letal desde antes de nacer. Pero en una persona que padece corea de Huntington, puede variar de 36 a 120 veces la repetición. Y obviamente entre más repetida esté, más marcada es la corea de Huntington. Entonces, entre el comportamiento que tienen las personas con Huntington, están comportamiento antisocial, las alucinaciones, irritabilidad, mal humor, inquietud, impaciencia, paranoia y psicosis. O sea, puras enfermedades psicológicas normalmente. Otro síndrome también dominante es el síndrome de Marfan, el cual sí es asociado completamente a una deformidad de los colágenos que se encargan de la unión en los huesos y por lo tanto hace que se puedan deformar estos ante la presión. Entonces hace que no puedan soportar su propio peso y aquí vemos parte de las deformaciones que ocasionan. También es un gen dominante, entonces se encuentra mucho en familias. Y bueno, precisamente como lo que está fallando es el tejido conjuntivo, vean que en un caso genera enanismo y en este caso genera gigantismo. Hay un gigantismo similar en plantas que se debe a la presencia de giberelinas, que eso lo vamos a ver más adelante, que es ocasionada por un hongo que se llama Gibberella fujikoroi. Precisamente es prácticamente el mismo efecto que tiene el síndrome de Marfan. Aquí lo que hace es que el peso hace que colapsen los huesos uno sobre otro. Entonces, precisamente en la infección por Gibberella fujikoroi, la planta crece tanto que colapsa ante su propio peso o ante el viento que la haga moverse, se quiebra el tallo. Y entonces, al quebrarse el tallo, ocasiona heridas que pueden ser colonizadas fácilmente por el hongo. Precisamente por eso entonces el hongo produce una hormona que se llama gibberelina para que la planta crezca más de lo normal y se pueda quebrar fácilmente. Esto también es aprovechado para obtener frutos más grandes y cosas así, porque va asociado también al crecimiento de los frutos, no solamente de la planta, pero bueno. Otro de los genes que mencionamos ahorita fue la neurofibromatosis. La neurofibromatosis, existe varios tipos, aquí vemos nada más mencionado el tipo 1 y el tipo 2.
cada uno tiene distintas localizaciones. La 1 se localiza en el cromosoma 17 y la 2 en el cromosoma 22. Existen otros tipos de variantes y cada uno ocasiona la producción de tumores no malignos a lo largo de la vida y en distinta proporción y que son deformantes la mayoría. Y lo malo de los tumores es que en su mayoría consumen el sustrato que necesitan el resto de las células para sobrevivir, ocasionando que las células que están alrededor del tumor puedan morir, literalmente de hambre. También existe un caso similar en plantas, que esto se da por Agrobacterium. Existen varios tipos de Agrobacterium. Agrobacterium es una familia de bacterias que ahorita curiosamente ya están cambiando de nombre, se empiezan a llamar Radiobacter. Pero bueno, esta es otra historia. Bueno, los Agrobacterium, el más famoso es Agrobacterium tumefaciens, que ocasiona tumores, como su nombre lo menciona, sobre todo en tallo, pero existen otros como Agrobacterium rhizogenes que ocasionan tumores en las raíces. Y bueno, precisamente esto lo hace porque el crecimiento desmedido del tumor capta nutrientes que se despilfarran literalmente y entonces la bacteria vive de ahí. Además de que la bacteria también hace una transformación genética donde le inyecta genes a las plantas. Eso lo vamos a ver más adelante, tranquilos. Vamos a abundar mucho más en eso. Le inyecta genes a las células de la planta que permiten que la planta tenga un metabolismo que genera algunos aminoácidos modificados que el Agrobacterium utiliza como sustrato para alimentarse. Esos aminoácidos son raros, no se encuentran fácilmente en la naturaleza, pero al Agrobacterium le encantan, le fascinan. Esas se llaman opinas, esos aminoácidos. Ahora vamos a ver algunos genes recesivos. Entre los genes recesivos se encuentra el albinismo, aquí vemos un caso, la alcaptonuria, que es un desorden metabólico de aminoácidos, la ataxia, telangiectasia, que es un desorden neurológico, la fibrosis quística, que es un desorden respiratorio, la distrofia muscular de Duchenne, la galactosemia, que es un desorden en el metabolismo de carbohidratos, la enfermedad de almacenamiento de glicógeno, la fenilcetonuria, la anemia falciforme y la enfermedad de Tay-Sachs. Y bueno, esto precisamente por estos desórdenes genéticos es importante construir un árbol filogenético para saber qué porcentaje de personas pueden padecerlo, por lo menos en el matrimonio. El albinismo en plantas se manifiesta muy similar al humano, nada más que el de humanos y animales normalmente no es letal, el de plantas sí, completamente, porque como no pueden producir la clorofila, entonces las plantas mueren precisamente porque no pueden alimentarse, no tienen cómo generar su alimento. Entonces, estas plantas solamente viven de los recursos que la semilla les está proporcionando, pero cuando la semilla germina, se abre, las partes que forman la semilla se transforman en unas hojas modificadas, las primeras hojas de la planta, con las que hace fotosíntesis. Esas hojas se llaman cotiledones, y en cuanto se acaba la reserva de esos cotiledones, la planta muere. Entonces nunca van a ver una planta albina adulta, a menos que sea heterocigótica, es decir, alguna parte es albina, pero otra no. Y aquí vemos, por ejemplo, también estas son plantas de naranja, que hay algunas albinas. De hecho, ahorita hay tantas cucarachas que algunas son albinas, esas son más mello, no sé por qué. Bueno, aquí vemos también la dominancia incompleta en algunos genes. Esa dominancia incompleta se presenta, por ejemplo, de este tipo. La flor blanca se representa con W mayúscula y la flor roja es con W mayúscula, la flor blanca con W minúscula. Entonces, si una planta tiene ambos genes dominantes, va a ser roja. Si tiene ambos recesivos, va a ser blanca. Y si tiene uno y uno, entonces este heterocigótico va a ser de color rosa. Otro caso de dominancia especial, que es codominancia, son los tipos de sangre, el fenotipo ABO, donde alguien va a ser tipo A si sus dos genes son A, o tiene un gen A y uno O, que en realidad no es O, es un cero, es decir, no tiene nada.
Alguien va a ser tipo B si tiene ambos BBA, si es BB o si es BO. Alguien va a ser tipo AB si sus dos genes, sus dos alelos, uno es A y el otro es B. Y va a ser O si ambos alelos son O. Ahí sí no hay pierde. Entonces, una persona que es AB, literalmente luego lo puedes saber, es AB porque uno es A y el otro es B. Y una persona que es O, también es O porque ambos tienen que ser O. En cambio, una persona A tiene dos posibilidades y alguien que es B también tiene dos posibilidades. La anemia falciforme es un desorden que hace que los eritrocitos salgan deformes en forma de media luna y son incapaces de transportar oxígeno eficientemente como los redondos, además de que son más susceptibles a ser lisados cuando pasan por arterias a alta presión. Entonces, esto ocasiona la anemia, como su nombre lo dice, en sus portadores. Es un gen recesivo y es muy común en regiones donde hay malaria. Y bueno, la hemoglobina también tiene varias formas de expresión de los genes. Por ejemplo, aquí vemos cómo se da la línea de saturación de oxígeno de la hemoglobina y esta es de la hemoglobina. Sí, cierto, no hemos visto, es que este es un modelo de crecimiento microbiano. Ay, pero todavía no lo hemos visto. Perdón, lapsus brutos. A ver, ingenieros, díganme. ¿Cuál de estas dos proteínas transporta el oxígeno más eficientemente? ¿Cuál se les ocurre? Ok, por eso digo que es la hemoglobina, porque cuando la proteína de la hemoglobina, que es la que está en sangre, llega directamente a los pulmones, la concentración de oxígeno es muy alta. Entonces, estamos hablando de concentraciones muy altas, entonces el porcentaje de hemoglobina saturada de oxígeno va a ser muy alta. Pero conforme se vaya desplazando a lo largo de los capilares, donde ya el oxígeno ya es menor, entonces precisamente se va desaturando, es decir, va perdiendo el oxígeno. Y al perderlo, quien lo va a ganar es la hemoglobina, que es la proteína de músculo. Y algo similar pasa con la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es más afín por el oxígeno que la hemoglobina de las células de la madre y también viene por una alteración en un gen, más bien por la expresión de un gen que desaparece cuando nace el bebé, precisamente para que esta hemoglobina es más afín por el oxígeno que el de la madre, pero menos que la mioglobina, para que aún así el músculo pueda seguir recibiendo oxígeno. También vienen algunas alteraciones genéticas. Por ejemplo, aquí vemos una donde toda esta familia presenta una alteración en la hemoglobina que hace que acumulen mucho CO2 y la hemoglobina se ve morada. Entonces, por eso se ven así como que moraditos, azules. Este es otro síndrome, no, este no es. Este es otro síndrome que se llama argiria, que es por la exposición a plata. Y esta sí es hemoglobina. Y bueno, dudas, chismes, comentarios, preguntas.